Muy buenos días, familia de Dios. El Señor te bendiga y el Señor derrame su gozo, su amor, su bendición sobre tu vida y tu familia en el nombre de Cristo Jesús. Hoy comenzamos el libro de los Proverbios. Qué libro tan hermoso, lleno de unos consejos maravillosos. Salomón escribió mucho de los proverbios. Otros sabios añadieron los demás. Este libro de Proverbios se escribió para ayudar a las personas a tomar decisiones prudentes. El libro de Proverbios se escribió para todo el mundo, aún para quienes no creen en Dios. Pueden aprovechar estos buenos consejos. Este libro da consejos acerca de ganar amigos, vivir en una familia, administrar el dinero, hacer el bien, atender a los pobres y muchas otras cosas importantes. Es probable que los proverbios de este libro se escribieron entre 970 y 686 años antes de Cristo. Algunos proverbios para nosotros, los hijos de Dios, dan consejos sobre la confianza en Dios, sobre el trabajo duro, sobre las ofensas, sobre el chisme, sobre la venganza, sobre la disciplina, etc. Hoy vamos a comenzar con el capítulo número 1 y el capítulo número 2. Dice el capítulo número 1, Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir sagacidad en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. Escuche esto el sabio y aumente su saber. Reciba dirección al entendido, para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Adornarán tu cabeza como una diadema, adornarán tu cuello como un collar. Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Estos te dirán, ven con nosotros, acechemos a algún inocente y démonos el gusto de matar a algún incauto. Traguémonos a alguien vivo, como se traga el sepulcro a la gente. Devorémosles entero, como devora la fosa a los muertos. Obtendremos toda clase de riquezas, con el botín llenaremos nuestras casas. Comparte tu suerte con nosotros y compartiremos contigo lo que obtengamos. Pero no te dejes llevar por ellos, hijo mío, apártate de sus senderos, pues corren presurosos a hacer lo malo, tienen prisa por derramar sangre. De nada sirve tender la red a la vista de todos los pájaros, porque aquellos acechan su propia vida y acabarán por destruirse a sí mismo. Así terminan los que van tras ganancias malavidas, por estas perderán la vida. A partir del versículo número 20 son advertencias contra el rechazo a la sabiduría. Clama la sabiduría en las calles, en los lugares públicos levanta su voz. Clama en las esquinas de calles transitadas, a la entrada de la ciudad razona. ¿Hasta cuándo muchachos inexpertos seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes los insolentes se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes los necios aborrecerán el conocimiento? Respondan a mis reprensiones y yo les abriré mi corazón. Les daré a conocer mis pensamientos. Como ustedes no me atendieron cuando los llamé, ni me hicieron caso cuando les tendí la mano, sino que rechazaron todos mis consejos y no acataron mis reprensiones, ahora yo me burlaré de ustedes cuando caigan en desgracia.
Yo seré el que se ría de ustedes cuando les sobrevenga el miedo, cuando el miedo les venga como una tormenta y la desgracia los arrastre como un torbellino. Entonces me llamarán, pero no les responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán, por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor, por cuanto no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones. Cosecharán el fruto de su conducta, se hartarán con sus propias intrigas, su descarrío e inexperiencia los destruirán, su complacencia y necedad los aniquilarán, pero el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. Qué proverbio tan interesante, dice el versículo 1. Un proverbio es un refrán, una comparación o una pregunta breve y concisa que expresa un principio o una observación sobre la conducta humana desde el punto de vista de Dios. Los proverbios se escribieron para enseñar al pueblo de Dios, sobre todo a los jóvenes, a llevar una vida agradable a Él, a tener una vida próspera y feliz y a evitar las tragedias que resultan del pecado. En el versículo 1 habla de estos proverbios y habla también de Salomón. Salomón, el tercer rey de Israel, escribió muchos de estos proverbios. Al principio de su reinado pidió sabiduría y Dios le concedió su petición. En los últimos años de su vida, sin embargo, Salomón mismo no siguió la sabiduría que Dios le dio. Al dejar de perseverar en el temor del Señor, apartó su corazón de Dios. De modo que el simple conocimiento o enseñanza de los principios morales de la palabra de Dios no es suficiente para asegurar la vida espiritual. También debe haber un continuo temor de Dios, dependencia de Él y responsabilidad ante Él. Habla el versículo 2 de la sabiduría. Tal como se emplea en este libro, sabiduría quiere decir vivir y pensar de acuerdo con la verdad, los caminos y el designio de Dios. Sabiduría significa abordar la vida toda desde el punto de vista de Dios, creyendo que todo lo que Dios dice es fiel y recto y la única norma digna por la cual vivir. La ganancia de sabiduría es mucho mejor que poseer plata y oro. La alcanzarán solo quienes la busquen mediante una adecuada relación con Dios y un diligente estudio de su palabra. Cristo, de quien el Nuevo Testamento dice que es la suprema sabiduría de Dios, enseña a los creyentes que ellos obtienen sabiduría al guardar su palabra, al permitir que su palabra permanezca en ellos y al rendir su mente y corazón al Espíritu Santo que está en ellos. Habla el versículo número 7 del temor de Jehová. Un temor reverente del poder, la majestad y la santidad de Dios produce en los creyentes un temor santo de quebrantar su voluntad revelada. Tal reverencia es esencial para tener un corazón sabio. El Nuevo Testamento indica que el sincero temor del Señor en el corazón irá acompañado del consuelo del Espíritu Santo. Dice el versículo 10, Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, En los primeros años de su vida, los jóvenes enfrentan incitaciones al pecado. El ambiente social que los rodea los tentará a unirse a la mayoría y a disfrutar de los placeres pecaminosos. Los jóvenes pueden resistir tales tentaciones de apartarse de Dios y de su camino, cultivando una estrecha relación con Dios como su Señor, estando dispuesto a quedarse solo si es necesario, en su dedicación a los rectos caminos de Dios y sabiendo que el camino de la transigencia y del placer pecaminoso conduce a congoja, angustia, calamidad y destrucción. Dice el versículo número 26, vuestra calamidad.
El libro de Proverbios hace hincapié en que Dios ha fijado normas absolutas de lo malo y lo bueno. Pasarla por alto ocasionará trágicos resultados a la vida de una persona. Una de las grandes verdades que se pueden aprender durante la juventud es que se segará lo que se siembra. El precio final que se paga por el pecado es angustia, sufrimiento y hasta calamidad. Y dice el capítulo número 2 de Proverbios: Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a los de conducta intachable. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. La sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. La discreción te cuidará, la inteligencia te protegerá. La sabiduría te librará del camino de los malvados y de los que profieren palabras perversas, de los que se apartan del camino recto para andar por sendas tenebrosas, de los que se complacen en hacer lo malo y festejan la perversidad, de los que andan por caminos torcidos y por sendas extraviadas. Te librará la sabiduría de la mujer ajena, de la extraña de palabras seductoras, que olvidándose de su pacto con Dios, abandona al compañero de su juventud. Ciertamente su casa conduce a la muerte, sus sendas llevan al reino de las sombras. El que se enreda con ella no vuelve jamás ni alcanza los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las sendas de los justos, pues los íntegros, los perfectos, habitarán la tierra y permanecerán en ella. Pero los malvados, los impíos, serán desarraigados y expulsados de la tierra. Dice el versículo número 1: mis mandamientos guardarás dentro de ti. Solo guardando en su mente la palabra de Dios, los creyentes aprenderán a vivir sabia y rectamente en su relación con Dios. Pueden llegar a ser vencedores sobre el pecado con los mandamientos de Dios en el corazón y la palabra de Cristo permaneciendo en ellos. Si clamares la inteligencia, dice el versículo 3, el estudio de la palabra de Dios debe ir acompañado de un espíritu de oración que fervientemente clama por sabiduría y entendimiento. Si uno no hace más que estudiar, puede llegar a ser un erudito bíblico, pero la oración junto con el estudio de la palabra de Dios le permite al Espíritu Santo tomar esa revelación y transformar a un ser humano en una persona espiritual. El creyente debe orar respecto a los versículos bíblicos que lee con hambre de iluminación y comprensión divinos. Dice el versículo 10, cuando la sabiduría entrare en tu corazón. Solo cuando la sabiduría de Dios entra en el corazón, es decir, en los móviles deseos y pensamientos íntimos, se producirá vida y poder. Para lograr eso, el Espíritu de verdad debe obrar en el alma de los creyentes para hacer de los mandamientos y camino de Dios un deleite para ellos. Y dice el versículo 20, andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Las bendiciones de obtener sabiduría incluyen aprender a temer al Señor y así ser guardados del mal a lo largo de la senda de la vida. Tener la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo y así evitar las tragedias del pecado. Desear evitar a los malos y relacionarse con los buenos y justos. Abstenerse de la inmoralidad sexual y recibir las
prometidas bendiciones de Dios. Y por último, debemos de pensar antes de actuar. Vamos, pandilla, vamos a atraparlo. Tomás comenzó a correr y todo el mundo corrió detrás de él. Esto es una historia que les estoy contando. Todo el mundo menos Carlos. Carlos había leído Proverbios 2 del 6 al 15 y sabía que la sabiduría le libraría del camino de los malvados. He aquí lo que hizo Carlos y lo que tú puedes hacer para que puedas pensar antes de actuar. Carlos contó hasta 5 al hacerse estas preguntas. ¿Es correcto? ¿Es bueno? ¿Es provechoso? ¿Lo aprobarían mis padres? ¿Lo aprobaría Dios? Si la respuesta a cualquiera de esta pregunta es no, deja de contar y corre en el sentido contrario. Este es un excelente consejo para todos, en especial para los jóvenes. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias Señor por los proverbios, gracias por todos estos consejos maravillosos que tú nos das, Señor. Bendice este día, llénanos de tu presencia, de tu amor, de tu cuidado y envía ejércitos de ángeles a nuestro alrededor, alrededor de nuestros hijos, nuestra familia, que nos guarden en todo momento y en todo lugar, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret. Amén y amén.